Señor Picoro, iré por Trunks para que usted pueda explicarle el plan. Gohan se puso en marcha para buscar a Trunks y lo encontró sentado, pensativo. Escúchame, Trunks, debo contarte algo. Tranquilo, mi madre ya me contó que tu maestro Picoro viajó en el tiempo. La verdad es que me costó mucho creerlo. Sí, también fue una locura para mí. Creí que estaba alucinando, pero el hecho de que él esté aquí me hace pensar que, por fin, acabaremos con los androides. Bueno, parece que por fin están juntos. En fin, comenzaré a contarles los detalles. Señor Picoro, debería volver a la cama a descansar. Eso no importa ahora, además ya me encuentro mejor. Así que este es el maestro de Gohan. Me pregunto qué tan fuerte se habrá vuelto en su futuro. Bueno, en fin, comenzaré a contarles el plan. Lo primero será ir a la Torre de Karin para conseguir semillas del ermitaño. Si es verdad lo que me dijo Gohan, el templo sagrado debe estar completamente intacto. En ese lugar hay un sitio llamado la Habitación del Tiempo. ¿Qué es la Habitación del Tiempo? Es una dimensión especial donde el tiempo transcurre de forma distinta. Un año entero allí dentro equivale a solo un día en el mundo exterior. Sin embargo, el clima es extremo y la gravedad es mucho más pesada. Es el lugar perfecto para entrenar. ¿Un año en un solo día? Si entrenamos allí, podríamos superar el poder de los androides en cuestión de horas. No te confíes, Trunks. Los androides de tu época son muy despiadados y su energía es ilimitada. Por lo tanto, antes de enfrentarlos deben prepararse mucho. El señor Picoro tiene razón, Trunks. Además, nuestro principal problema es llegar allí sin ser descubiertos. Ni siquiera sabemos la ubicación exacta de esos miserables. Exacto, eso es un fastidio. Además, dado mi estado actual, sería más un estorbo que una ayuda. Por eso la Torre de Karin es nuestra primera parada. Necesitamos semillas del ermitaño. Tengan mucho cuidado. Si Picoro tiene razón y el templo sagrado sigue intacto, es su mejor oportunidad. Pero recuerden que si los androides los detectan volando, no dudarán en acabar con ustedes. Mamá, lo escuchaste todo. Perdón, pero... Entiendo la situación, Trunks. Tú junto con Gohan son la esperanza de la Tierra. No se preocupe, señora Bulma. Yo me encargaré de que regrese con vida, así me cueste la vida. Además, iremos con el ki al mínimo para que no puedan detectarnos. Cuídate, mamá. Trata de no exponerte a ningún peligro en nuestra ausencia. Parece que por fin acabará esta pesadilla. Descuida, hijo. Estaré bien. Concéntrate en tu entrenamiento y haz caso a Picoro y a Gohan. Antes de irnos te quería preguntar, ¿es posible que puedas construir una nave para viajar al planeta Namek? Te mentiría si te dijera que no me lo había planteado. Sin embargo, debido a los escasos recursos que hay actualmente, me es imposible construir una en poco tiempo. Puede que me tome años. Además, no sé dónde se ubica exactamente el nuevo planeta Namek. Me lo temía, así que tardarán bastante en revivir a los demás. En fin, tendrán que esperar. Aprovechemos ahora antes de que amanezca para llegar a la Torre de Karin. Sí, señor. Sí, señor. De esa forma, los tres guerreros se pusieron en marcha hacia la Torre de Karin, no solo para curar las heridas de Picoro, sino también para estar preparados cuando tuvieran que enfrentar a los androides. Aunque, en realidad, Picoro tenía un plan adicional en caso de que las cosas salieran mal. No soporto a este sujeto. ¡Maldición! ¡Esos miserables están destruyendo la ciudad! No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que detenerlos. Detente, Trunks. Piensa bien las cosas. Si mueres ahora por un impulso, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Concéntrate. Las personas que mueran hoy podrán revivir más adelante con las esferas del dragón. Cambiemos de ruta antes de que noten nuestra presencia. Sé perfectamente cómo te sientes, Trunks. A mí también me hierve la sangre por esto. Pero el señor Picoro tiene razón. Por ahora esta es nuestra mejor opción. Tragándose su orgullo y el dolor de dejar la ciudad a su suerte, los tres guerreros desviaron ligeramente el rumbo y, ocultando su presencia, lograron llegar finalmente a la cima de la Torre de Karin. Vaya, pero qué sorpresa, Gohan. Veo que vienes acompañado de Picoro, o debería decir Kamikoro. Veo que te diste cuenta rápido. Maestro, hemos venido por semillas del ermitaño. Por favor, ¿podría darnos algunas? Las necesitamos para que el señor Picoro se recupere al 100%. No te preocupes, Gohan, aquí tienes.
Además tengo curiosidad por saber cómo apareció este Pícoro. Aunque ya habrá tiempo para preguntar más adelante. Por cierto, tengo otra duda. ¿Quién es ese muchacho que te acompaña? Es el hijo de Vegeta. Su nombre es Trunks. Mucho gusto en conocerlo. Con las semillas en su poder, Pícoro se comió una y recuperó su energía de inmediato. Acto seguido, les ordenó a ambos Saiyajin que subieran de una vez al templo sagrado. Sin embargo, al llegar, se toparon con una gran sorpresa. ¡No puede ser! ¿Acaso estuviste aquí todo este tiempo? Usted es Ser Kami-samas. No, soy la fusión de Picoro y Kami, aunque eso pasó hace ya bastante tiempo. Si no recuerdo mal, tú eres Mr. Popo, ¿verdad? Jamás habría imaginado que seguías con vida y oculto en este lugar. Este ser mi hogar por años. Pero Mr. Bobos quedarse solo después de la muerte de Kami-samas. Supongo que eso lo explica todo. No entiendo por qué Gohan y Piccolo le tienen tanto respeto a este sujeto, pero definitivamente debe ser alguien muy importante. Sé que esto es muy repentino, Popo, pero por favor, necesito que prepares la habitación del tiempo. Quiero que ellos entrenen allí dentro para que puedan derrotar a los androides de una vez por todas. No preocuparse, Mr. Popos irá a prepararla enseguida. Esperen. Antes de que entren en la habitación del tiempo, les quiero enseñar una técnica que incrementará sus poderes. ¿Qué clase de técnica, señor Picoro? Existe un método que nos enseñó Goku. Es una técnica llamada fusión, la cual une a dos guerreros en un solo ser para multiplicar su poder. ¿Un solo ser? ¿Es algo permanente como lo que hizo usted con Kami-sama? No. Esto se realiza mediante una serie de movimientos sincronizados, aunque dura solo 30 minutos. Si logramos aprender esa técnica, el poder de ese nuevo guerrero superaría por mucho el de los androides. Por favor, enséñenos, señor Picoro. Está bien, presten atención. Observen con atención cada movimiento y memoricen todo. Solo lo haré una vez. Voy a comenzar. Se mueven en direcciones opuestas. Extienden sus brazos y hacen esto mientras dicen Fu. Sion. ¡Qué vergüenza! Es un poco extraña. ¿Qué pasará ahora que Gohan y Trunks conocen el secreto de la fusión? ¿Serán capaces de dominar estos extraños pasos bajo las extremas condiciones de la habitación del tiempo? ¿Acaso este arduo entrenamiento será suficiente para superar los límites del Super Saiyajin y acabar de una vez por todas con la tiranía de los temibles androides número 17 y número 18? Si quieres ver el próximo capítulo, no dudes en apoyar este vídeo al máximo para traer la continuación lo más pronto posible. Esta vez la meta será de 750 likes.